Capítulo 11. El pastor y la piedra. La metáfora del pastor y la oveja es de ocurrencia constante a lo largo de la Biblia y naturalmente sugiere la idea de guiar, vigilar y alimentar, tanto a la oveja individual como al rebaño completo, y no es difícil ver la correspondencia espiritual de estas cosas en una manera general. Pero encontramos que la Biblia combina la metáfora del pastor con otra metáfora, aquella de la piedra, y a primera vista las dos parecen algo incongruentes. De allí es el pastor la piedra de Israel, dice el Antiguo Testamento. Génesis 49:24. Nota del traductor, la versión de Casiodoro de Reina, revisada por Cipriano de Valera, dice, de allí el pastor, y la piedra de Israel, y Jesús se llamó a sí mismo, el buen pastor y la piedra rechazada por los constructores. El pastor y la piedra se encuentran identificados y así podemos, por consiguiente, buscar la interpretación en algún concepto que combina los dos. Un pastor sugiere el cuidado personal por el bienestar de las ovejas y una inteligencia mayor que la de ellas. Una piedra sugiere la idea de construcción y en consecuencia, de medida, adaptación de partes al todo, y construcción progresiva de acuerdo con un plan. Combinando estos dos conceptos llegamos a la idea de la construcción de un edificio cuyas piedras son personas, cada una tomando su parte más o menos consciente en la construcción. Así, pues, un edificio, no construido del exterior, sino autoformado por un principio de crecimiento, a partir de lo interno, bajo la guía de una sabiduría suprema que penetra la totalidad y la conduce etapa por etapa hacia la integridad final. Esto indica hacia un orden divino en los asuntos humanos con el cual podemos cooperar más o menos conscientemente, en ambas formas, hacia nuestra ventaja personal o hacia la promoción del esquema mayor de evolución humana como un todo. El propósito final siendo el establecimiento en todos los hombres de ese principio de, la octava al que ya he aludido antes. Y en proporción, a medida que algún esbozo de este principio es comprendido por los individuos, o por grupos de individuos, estos especializan la ley de desarrollo racial, aunque muy bien no pueden ser perceptivos de este hecho, y se colocan así bajo una operación especializada de la ley fundamental, la cual les diferencia consecuentemente de otros individuos y nacionalidades, como a través de una guía peculiar, produciendo desarrollos superiores que la mera operación genérica de la ley no podría lograr. Ahora bien, si mantenemos establemente en la mente que aunque el propósito, o ley de tendencia, o el espíritu originador, tiene siempre que ser universal en su naturaleza, debe necesariamente ser individual en su operación, podremos ver que este propósito universal puede ser realizado solamente a través de la instrumentalidad de medios específicos. Esto resulta de la proposición fundamental de que lo universal puede trabajar solamente sobre el plano de lo particular haciéndose lo individual y particular, y cuando comprendemos el concepto de que la mera operación genérica de la ley creativa ha conducido ahora a la raza humana hasta el punto que le es posible, esto es decir que ha desarrollado completamente al simple gen homo natural, se desprende que si cualquier desarrollo posterior toma lugar, puede ser solamente a través de la cooperación del individuo mismo. Es hacia el despliegue de esta cooperación individual hacia lo cual no se está conduciendo ahora al movimiento progresivo del espíritu, y es a la extensión gradual de este principio universal a lo que se alude en la profecía de Daniel, respecto a la piedra cortada sin ayuda de las manos y que se expande hasta que llena toda la tierra, Daniel 2:34 y 45. De acuerdo con la interpretación dada por Daniel, esta piedra es el emblema de un reino espiritual, y la identidad de la piedra y del pastor indica que el reino de la piedra debe ser también el reino del pastor, y el maestro, quien se identificó tanto con la piedra como con el pastor, declaró enfáticamente que este reino era, en su esencia, un reino interno, el reino de los cielos está dentro de vosotros. Debemos por lo tanto, buscar su fundamento en un principio espiritual o en una ley mental inherente a la constitución de todos los hombres,
pero esperando ser conducido a desarrollo más pleno por medio de un acatamiento más exacto de sus requisitos esenciales, lo cual es precisamente el método por el cual la ciencia ha evocado poderes procedentes de las leyes de la naturaleza, que no fueron ni soñados en edades anteriores, y en manera semejante el reconocimiento de nuestra verdadera relación con el espíritu universal, el cual es la causa de todo ser individual, debe conducir a un avance tal, tanto para la raza como para el individuo, del que escasamente podemos formarnos una idea en el presente, pero que apreciamos vagamente a través de la intuición y del que hablamos como el nuevo orden. El acercamiento de este nuevo orden está haciéndose sentir veladamente en todas partes, se encuentra, como dice el francés, en el aire, y la misma vaguedad y misterio que le acompañan está causando un sentimiento de inquietud en cuanto a la forma que pueda asumir. Pero para el estudiante de la ley espiritual no es este el caso. Él sabe que la forma es siempre la expresión del espíritu, y por lo tanto, puesto que se encuentra en contacto con el movimiento progresivo del espíritu, sabe que él mismo estará siempre incluido armoniosamente en cualquier forma de desarrollo que pueda tomar el gran movimiento de progreso. Este es el beneficio práctico y personal que nace de la comprensión del principio que está simbolizado por la doble metáfora del pastor y de la piedra. Y en todos esos nuevos desarrollos que se encuentran, quizá ahora mismo, dentro de distancia mesurable, podemos descansar en el conocimiento de que nos encontramos bajo el cuidado de un pastor bondadoso y bajo el proceso formativo de un maestro constructor sabio. Pero el principio del pastor y de la piedra no es algo de lo que no se había oído hasta ahora, o que solamente vendrá a existencia en el futuro. Si no hubiera manifestaciones de este principio en el pasado, podríamos preguntarnos si en realidad existe tal principio, pero un cuidadoso estudio del asunto nos indicará que ha estado operando en todas las edades, algunas veces en modalidades que muestran más inmediatamente el aspecto del pastor, y algunas veces en modalidades presentando más claramente el aspecto de la piedra, aunque la una siempre implica la otra, porque son la misma cosa vista desde diferentes puntos de vista. Esta materia es de un inmenso interés, pero cubre tan amplio alcance de estudio que todo lo que puedo hacer aquí es indicar que tal campo de investigación existe y es digno de exploración, y la exploración trae su compensación con ella, no solamente colocándonos en posesión de la historia del pasado, sino mostrándonos que esta es la clave, también, de la historia del futuro y además haciendo evidente en escala mayor la operación del mismo principio de ley espiritual, de que a través de nuestra cooperación con ella podemos facilitar el proceso de nuestra propia evolución individual. Así añade un vívido interés a la vida, proporcionándonos algo digno hacia lo cual mirar y presentándonos un futuro personal que no está limitado por la proverbial cuenta de 3 y 10 años. Ahora bien, hemos visto que la primera etapa en el proceso creativo es siempre aquella del sentimiento, del esfuerzo del espíritu en una dirección particular, y por lo tanto podemos buscar algo de la misma clase en el desarrollo del gran principio que estamos considerando ahora. Y encontramos este primer vago movimiento de este gran principio en las intuiciones de una raza particular, que parece haber combinado desde tiempo inmemorial las dos características del vagar nómada con sus rebaños y manadas y la simbolización de sus creencias religiosas en monumentos de piedra. Los monumentos mismos han tomado diferentes formas en diferentes países y edades, pero la identidad de su simbolismo se hace más clara a la luz de una cuidadosa investigación. Junto con su simbolismo encontramos siempre el carácter nómada de los constructores en el hecho de que están investigados con un aura de misterio y romance, tales como no se encuentran en ninguna otra parte, pero siempre podemos encontrarla rodeando a estos constructores, hasta en países tan separados como la India e Irlanda. Luego, cuando pasamos más allá de la etapa meramente monumental, encontramos rastros de evidencia histórica relacionando las diferentes ramas de esta raza, creciendo en su complejidad y fortaleciendo su fuerza acumulativa a medida que avanzamos, hasta que por último somos conducidos a la historia en la cual vivimos,
Y finalmente las más asombrosas afinidades del lenguaje colocan un toque final a la masa de pruebas que puedan reunirse a lo largo de estas diferentes líneas. En este círculo mágico, países tan remotos el uno del otro como Irlanda, Grecia, Egipto, Palestina y Persia, son traídos a estrecha contiguidad. Una tradición similar y hasta una nomenclatura similar, une a los misteriosos constructores de la Gran Pirámide con los, igualmente misteriosos, constructores de las torres circulares de Irlanda, y la Gran Pirámide misma, quizá anterior a la llamada de Abraham, aparece como el sello oficial de los Estados Unidos, mientras la tradición traza la piedra de coronación de la abadía de Westminster al tiempo del Templo de Salomón y aún antes. Porque la mayor parte de los pueblos, antes errantes, se han establecido ahora en sus hogares destinados, pero la raza anglosajona, el pueblo de la piedra angular, es todavía la pionera entre las naciones, y hay algo esotérico en la antigua broma de que cuando se llegue al Polo Norte se encontrará a un escocés allí. Y no menor en la cadena de evidencia es el eslabón proporcionado por una tribu de seres errantes todavía, los gitanos con su duplicado de la pirámide en un paquete de cartas, un volumen que ha sido llamado el libro de las pinturas del diablo, por quienes lo conocen solamente en su uso equivocado y en su inversión, pero que cuando interpretado a la luz del conocimiento que estamos obteniendo ahora, proporciona un ejemplo notable de esa divina política por la cual, como dice San Pablo, Dios emplea las cosas tontas de este mundo para confundir al sabio, mientras que una verdadera comprensión de los gitanos indica su conexión inequívoca con esa raza que a través de su vida errante ha sido siempre el guardián de la piedra. En estos pocos parágrafos he podido solamente indicar muy brevemente las extensas líneas de investigación que conducen hacia una materia de importancia nacional para los pueblos de Bretaña y América y los cuales nos interesan personalmente, no solamente como miembros de estas naciones, sino porque proporcionan prueba, en la mayor escala posible, de la misma especialización de las leyes universales que cada uno de nosotros tiene que efectuar individualmente para sí mismo. Pero ya sea el proceso individual o nacional es siempre el mismo, y es la traducción al plano más superior, a aquel de la vida omnioriginadora, de la antigua máxima de que la naturaleza nos obedecerá exactamente en proporción a nuestra obediencia previa a la naturaleza. Esta es la antigua parábola del Señor quien, encontrando a sus servidores ceñidos y esperándole, se ciñe él mismo y les sirve. Lucas 12:35-37. La nación o el individuo que realiza así el verdadero principio del pastor y de la piedra, se coloca bajo guía y protección divina especial, no por un favoritismo incompatible con el concepto de la ley universal, sino por la operación misma de la ley. Se ha colocado en contacto con sus posibilidades superiores, y para recurrir a una analogía que ya he empleado antes, aprender a hacer flotar su hierro por la misma ley por la cual se hunde, y así se hacen el rebaño del gran pastor y el edificio del gran arquitecto, y cada uno, no importa lo insignificante que pueda parecer su esfera, llega a ser partícipe en la gran obra y por consecuencia lógica, empieza a crecer sobre nuevas líneas de desarrollo por la simple razón de que un nuevo principio produce necesariamente nuevas modalidades de manifestación. Si el lector piensa estas cosas podrá ver que las promesas contenidas en la Biblia, ya en lo nacional o en lo personal, no son más que afirmaciones de la ley universal de causa y efecto, aplicada a los principios más internos de nuestro ser y que, por consiguiente, no son mera rapsodia, sino la expresión figurativa de una gran verdad cuando el Salmo dice, el Señor es mi pastor y sois mi Dios y la roca de mi salvación.